a conversar con mi cuñado y paisano Rafael Pérez. Bueno, Rafael, bienvenido a este canal. ¿Qué te parece la idea de este canal? Excelente. Me siento honrado en tu programa el día de hoy. No, tengo una vieja idea, Rafael. Pero antes de llegar aquí, fue poco el conocimiento de meterme en la universidad nueva llamada YouTube. Este canal de YouTube, por cierto, al que invito a que se suscriban, es un canal resultado del aprendizaje obtenido en YouTube en los tutoriales. Que si edición de video, que si la iluminación, que si el juego de cámara, el fondo, etc. Una cantidad de detalles que uno tiene que aprender para poder finalmente hacer programas como estos, pues que no son de un tema, sino son de conversación contigo, cuando tú pones tus cosas. Cuando se tiene la voluntad, se logran los objetivos. No, y la idea es que se suscriban. Te invito también a que te suscribas, Rafael. Por supuesto, por supuesto. No te vaya a olvidar. Por supuesto. Mira, sabes que tenemos dos oficios que no son muy del agrado de los estudiantes de bachillerato. Tú matemático y yo historiador. Tú das la materia difícil y yo daba la materia aburrida, entre comillas. ¿Verdad? ¿A qué se debe esa? Bueno, fíjate que... Son difíciles las matemáticas, ¿verdad? Es como... Fíjate que son costumbres que se han establecido en el sistema educativo que han causado mucho daño. Mira, las dos obras más grandes que Dios hizo son la matemática y la mujer. Wow. ¿Cómo es eso, Rafael? Las dos obras más maravillosas. Rafael es casado con la hermana de mi esposa, es decir, es con cuñado mío. Par de balobeteños que vinimos a los teques y conseguimos novia y compañera en los teques. Bueno, tremenda suerte que tuvimos ahí. Rafael, ¿cómo es eso de la...? Porque son los dos elementos en la vida de todo ser que son más significativos. La matemática, porque todo comienza a partir de cero. Y la mujer, porque es quien nos da la vida. Fíjate que tienen hasta ciertas características, la mujer y la matemática, que las hace, bueno, hermanas en esa creación del divino. A veces son tratadas igual. Cuando hablo de ese igual, hablo del maltrato que se les hace en ocasiones, tanto a la matemática como a la mujer. Entonces, cuando hablo del maltrato a la matemática, es esa forma como se ha establecido esa idea, ¿verdad? Esos señalamientos que se le adjudican, esos calificativos de que difícil, que es lo peor, que las tres Marías. Sí, ¿Te acuerdas de eso? Sí. La física, química y matemáticas. Pero también tiene mucho que ver, Rafael, tú que eres docente, en la forma de impartirlo. Te voy a decir lo siguiente. Mi mejor profesor de bachillerato se llama Luis Ramírez y es una pregunta, por cierto que lo utilizo en algunas cosas así clave. Nos daba clases en segundo año de bachillerato. Oye, excelente. Yo todavía recuerdo la ecuación, no sé si más o menos b al cuadrado, raíz cuadrada. Por ahí van las cosas. ¿Verdad? Sobre 2a. Bueno, de paso, a mí me encantaba la matemática y era uno de los 3 mejores alumnos de matemáticas en bachillerato, en los últimos años. Nunca me pareció difícil, o sea, me gustaban las matemáticas. Pero creo que así como tuve ese profesor, también tuve profesores donde no se explicaban, porque yo creo que buena parte de esa dificultad de la matemática puede estar en la dificultad de la transmisión del conocimiento.
O sea, no hacer, es igual que en la historia, chico, igualito. La historia no es aburrida per se. O sea, tú tienes profesores que hacen una historia agradable, amena. Cuidado si de repente no es el transmisor, el docente. Va más allá, Héctor. ¿Tú crees? Va más allá, va mucho más allá, porque es la forma, la matemática es una asignatura que la llaman una de las ciencias fuertes. Ajá. O duras. O duras. Sí, ciencias duras. Pero resulta que pero será dura de aprender. Como ella tiene unas características y la manera de enfocarla, fíjate, no es por criticar los sistemas educativos de mi país, porque nosotros nos formamos con esos sistemas educativos, pero sí es importante hacer observaciones. Actualmente, o en los últimos años, las últimas décadas, bueno, 6, 7 décadas aproximadamente, la matemática en Venezuela ha sido muy memorística. Ah, ok. Ha sido muy memorística. Cuidado, pero también eso es igualito que la historia, pare. Exactamente. O sea, pero ¿qué pasa? La matemática, a mi modo de ver, debe reducir esa dependencia de la memoria. Debe ser más analítica, porque te voy a comentar, es algo muy parecido a algo que le ocurrió a mi hijo mayor. Ya, pero espérate, ya, una cosa. Hace rato yo hablé del trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, hay una fórmula para despejar la X en el polinomio, ¿no? En este polinomio. Okay. Que era lo que más o menos traté de recordarla, pero no creo que no lo recordé bien. Si yo no me aprendo eso, si yo no estoy familiarizado ahora con la matemática, y por lo tanto se me tiene que haber olvidado, y también con los años pesa mucho para que uno se lo olvide. Pero hay una parte de memoria que debo tener. Por supuesto. Yo debo recordarle cómo solucionar cómo despejar esa X a través de esa fórmula. Indudablemente. Pero aquí lo que ocurrió es que todo fue muy memorístico. Hay cosas que tienen que ser, por supuesto, de memoria, pero hay un gran número de cosas, un gran número de términos y definiciones que deberían manejarse desde otro punto de vista. Lo que te quería plantear con lo que ocurrió con mi hijo cuando él estudiaba 6º grado. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Yo llego un día en la tarde y él está caminando para allá y para acá. Bueno, mira la cámara a veces porque te están viendo, entonces tú me estás viendo solamente a mí, mira la cámara. Él estaba camina para allá y camina para acá. Cuando yo llego, hijo, dice, papá, Dios te bendiga. ¿Y qué hace? No, papá, estoy estudiando. Y le digo, pero ¿cómo estás estudiando para allá y para acá caminando? Siéntate, papá, ven, siéntate. Y entonces me siento con él, ¿y qué estás estudiando? No, papá, que tengo un examen mañana. ¿Qué? Y entonces él repetía, la menstruación es no sé qué cosa, no sé qué cosa y no sé qué cosa. Y él volvía a repetir, la menstruación es no sé qué cosa y no sé qué cosa. Bueno, al día siguiente, yo llego en la tarde, otra vez, y yo, ¿cómo te fue? Dios te bendiga. ¿Cómo te fue en el examen? Papá, saqué 20. Papá, ¿pero qué es la menstruación? Me preguntó él. Y sacó 20 en el examen. Entonces, ese mismo elemento, cuando hablo de la memoria, que en vez de ser más analítica, es un elemento extremadamente importante que ha hecho que la matemática, algunos la califiquen como difícil. Claro. Como fuerte, como ruda, porque no se ha hecho analítica. ¿Sabes qué? Mientras tú decías la dependencia de la memoria en el caso de las matemáticas, me estaba recordando un mensaje en WhatsApp que vi días recientes, donde decía, esto es historia, entonces era una cronología de tal fecha ocurrió esto, de tal fecha ocurrió esto. Y para mí, eso no es historia, eso es una cronología. Es decir, el hecho de memorizar la fecha no te convierte en historiador, ¿entiendes? Es igualito como que memorizar una cosa no te convierte no te convierte en
no da dominio, no te da dominio, porque tú puedes, para dominar las matemáticas, hace falta resolver problemas de matemáticas. Es decir, si tú no sabes, y para apropiarte de la historia, igual debes tener el conocimiento de la historia. Y la fecha. Que la gente confunde, mucha gente confunde cronología con historia. Incluso algunos cronistas de pueblos y ciudades, una fecha tal o una sumatoria de fechas, etc. Y el cronista, sí, el cronista debe tomar muy en cuenta la fecha histórica, pues, de fundación del pueblo, o el día del patrón, o de la patrona, etc. Pero, también debe ser el análisis histórico, que ese es el papel de la historia, pues, la cantidad de elementos que intervienen, no una fecha. O sea, 23 de enero del 58, esa es una fecha, pero para sentirse historiador, la persona debe conocer qué efectivamente ocurrió allí, los elementos que están presentes, qué de esos elementos presentes están hoy. ¿Entiendes? Es decir, ese es la misma aplicación que se hace a la parte que te planteaba de lo analítico de la matemática. Igualito. Yo creo que todas las disciplinas necesitan el ejercicio mental, el ejercicio del cerebro. Por supuesto que sí. Que sí. Y en específico, esta asignatura, mira, hay gente que piensa que los programas educativos son cosas rígidas que deben permanecer en el tiempo, y no es así. Los programas educativos se tienen que ir adaptando a las circunstancias, a los cambios sociales. A los cambios sociales. Claro, sí. Para que pueda dar los frutos que se esperan. Entonces nosotros teníamos los mismos programas de matemáticas desde el año 83. Hemos estado trabajando con los mismos programas, las mismas estrategias, y tú decías algo que el transmisor del conocimiento, bueno, para eso está algo que se llama la didáctica. Allí está, sí, yo creo que eso influye, Rafael. Porque es una cosa de enamorar al cliente con la matemática. No, y también, no sé si esa capacidad de transmitir, con la capacidad de transmitir se nace. Yo no sé si... Pero también se aprende. Y también se aprende, ¿verdad? Con voluntad se aprende. Es el caso tuyo. El caso tuyo, fíjate todo lo que has aprendido con este arte de la tecnología y de la... Voy a decir un secreto que... Tú sabes que esta idea del canal nace porque a mí hubo un tiempo que me invitaban mucho en los canales de televisión o de radio a las entrevistas, y uno le coge gustico, uno le coge gustico que te estén invitando. Hasta que vino la sequía, donde nadie te invitaba. Entonces, eso fue hace mucho, unos 2 o 3 años atrás. Y yo dije, yo voy a montar mi propia estructura, chicos, para autoinvitarme. Caramba. Sí, que no te... Y esto de YouTube es una maravilla porque tú tienes tu propio canal, entonces no tienes que estar esperando que invitarte. Al contrario, el que invita eres tú. Exactamente. Y tú siempre estás presente en el canal. Exactamente. Ahora, Rafael, volviendo a la idea del canal, te agradezco la presencia porque sin mucha explicación entendiste la naturaleza de un programa de este tipo, de una conversación tranquila. No es una entrevista, entonces eso, porque la posibilidad de desviarse hacia la entrevista es alta, porque estamos, como decían días atrás, le leía a un amigo llamado Freddy Ríos, que tú conoces también. Él decía, es que la entrevista es lo normal en Venezuela, y no necesariamente tú tienes que terminar haciendo una entrevista o el formato de entrevista, sino un intercambio, como si estuviera... A mí me gusta la idea y pongo el ejemplo de como si uno estuviera en un bar. Cuando uno va a un bar o una tasca, tú no estás preguntando. Una conversación libre. Una conversación libre, uno habla y otro habla. Claro, a veces hay que no deja hablar a más nadie, ¿no? Pero no es la idea, no es eso. Pero fíjate que la diferencia, al inicio tú planteas que tu propio canal, una especie así como de dictadura, pero eres muy democrático y eso es bueno. No, lo que pasa es esto.
Conversando con Héctor, que es el nombre del canal, también contemplo la idea de hacer mis propios videos, estoy trabajando uno que tú que eres muy cristiano te va a gustar, que es, ya lo anuncié, que es el de ¿por qué Pedro y no Pablo? Que trata un poco... Me dejaste picado con ese comentario, con ese anuncio que hiciste. Sí, lo voy a publicar casualmente en la Semana Santa, lo voy a publicar. No es picado, Rafael, es que... No, que me llamó la atención, quise decir. El título. El título. Rafael, es que voy a decir lo siguiente. Mucha gente cree que la religión cristiana es solamente fe. Cuando uno estudia el cristianismo, uno se encuentra con que desde los primeros cristianos hubo cuidado en que la constatación histórica del evento. O sea, Jesús existió. La muerte de Jesús en la cruz existió. De la resurrección tú puedes tener, los científicos pueden decir, oye, no hubo tal resurrección, etc. Puede decir, ese es el campo de la religión. Pero el fenómeno de la resurrección, el hecho como tal, fue tomado por el cristianismo como el motivo de la religión. Es decir, la resurrección de Cristo. Exactamente. Y los 12 apóstoles también existieron, ¿verdad? Fíjate esta cosa. Los 12 apóstoles existieron. Entre los 12 apóstoles estaba Pablo. Pregunta interesante, ¿verdad? Pues no estaba Pablo. Pablo se autoagregó después. Ah, caramba. Él plantea que encaminó a Damasco. Él fue, como nosotros, fue un judío militante, un judío muy cuidadoso de su fe, que perseguía a esa secta de judíos que seguían a un Mesías llamado Jesús. Él era un perseguidor. Hasta que se convierte en seguidor de Jesús. Y choca con el aparato. Para utilizar un lenguaje de político, con el aparato. ¿Quién controlaba el aparato? El aparato lo controla Pedro y Santiago. Santiago es hermano de Jesús, que no es de los 12 apóstoles, pero es el que controla después el aparato en Jerusalén. Y Pablo se enfrenta a eso. Pablo lo llama los notables, ¿no? Para que vea que el nombre son notables. Dios no pone todos iguales. Hay un dato, Rafael, no voy adelantando, me hiciste traer un tema que a mí me apasiona mucho, me gusta, que es la historia del cristianismo. Y Pablo escribe, domina muy bien el griego, domina el hebreo y domina el arameo, que es una lengua en la que le habla Jesús. Pero él deja testimonio, y ese testimonio que deja Pablo es el que se usa pues, como elemento fundamental en las misas y en el Nuevo Testamento. Entonces, es Pablo, no es Pedro, ¿entiendes? O sea, Pedro tiene una función, sí, Pedro tiene una función que le encomienda a Cristo, que Pedro es piedra. Pedro significa piedra. Entonces la piedra que pone Pedro, como decir, la piedra que pone piedra sobre la iglesia, y el apóstol más cercano a Jesús es Pedro. Pero el artífice del cristianismo es Pablo. Por eso es que el título de este video, que de una vez os recomiendo que esté pendiente, pero lo voy a publicar. Está pendiente porque me causó mucha impresión, curiosidad que no ibas a plantear ahí en ese nuevo programa, en ese video que vas a editar. Sí, y ese video sí es mío, solo ese video, porque yo creo que eso no puede combinar en el canal, eso, la conversa con videos en el que estoy yo solo y expongo temas de interés general, que fue más o menos lo que quise hacer con el lanzamiento inicial de Ucrania. Okay. Por cierto, Rafael, ¿qué ha pasado con Ucrania? Chico, es una incertidumbre porque hay mucha desinformación. Hay una guerra de información de bando y bando, de lado y lado. Lo que sí es como aparente que la resistencia de los ucranianos es fuerte. Y sorprendió a los rusos, ¿viste? ¿Verdad?
presidente ucraniano ha hecho varias apariciones y se ven algunos movimientos que dicen que la cosa no es tan fácil como parecía. Pero hay mucha desinformación y en la realidad no tenemos información precisa. Nosotros en Venezuela tenemos la penetración rusa informativa con ese canal RT. Por supuesto. Es pura propaganda rusa. Por supuesto, sí. Hay que estar pendiente. Por eso te digo que esa guerra de información que hay, pero lo que sí es cierto es que la cosa no fue tan fácil como Rusia o Putin creía que iba a ser. Y es algo que no tiene ninguna explicación. O sea, no hay motivo alguno para ir a la guerra. A la invasión. A la invasión. Sí, a la invasión. La única alternativa de que tú vayas a la guerra es que a ti te ataquen. Pero no, si a ti no te atacan, debe haber guerra. Fue la invasión de Rusia. Ahora, hay dos cosas allí que me llaman la atención, que es esta. Sé que los romanos en el imperio hacían lo mismo que están haciendo los rusos. Se lo comentaba un amigo días atrás. ¿Qué es esto? Sitiar una ciudad. Tratar de que las autoridades cedan por medio del hambre o el agua, etc. Y también lo hacían los romanos, que era destruir la ciudad, ¿no? Destruirla, arrasarla. Esto lo practicaban mucho los romanos al comienzo en el siglo I, siglo II, en las persecuciones que hacían los romanos las persecuciones no. Si había un intento de tomar una ciudad, un pueblo, pues, y había mucha resistencia, los romanos la arrasaban. Y eso lo están haciendo la práctica de los rusos ahora. Exactamente. Esas prácticas malignas de... Y lo otro es la desinformación, que como tú dices, sí, terrible la desinformación. Ahora, Rafael, más allá de esto, de esta pelea o de esta guerra informativa o de esta invasión, de la consideración de esta invasión, está la amenaza de un orden internacional en el cual Occidente no esté presente. Es decir, lo que nosotros conocemos como Occidente, que es la alianza, una eventual alianza entre Rusia, China y la India. Ayer estuve viendo las cifras. Resulta que los chinos son 1.450 millones. Algo así. Y los de la India son 1.382. La diferencia no es gran cosa. Entre ambos tienen el 36%, 36 y pico, casi 37% de la población mundial. Sí. Los rusos más bien los rusos están de octavo por allí a nivel de la comunidad. Sí, pero Parece que estamos dando el número, ¿verdad? Es inevitable. Eso que estoy... Oye, terminamos la conversación sobre matemáticas, pero tampoco también la podemos abrir. Y me dice algo que me llamó mucho la atención, que nosotros utilizamos mucho, que arrancamos desde cero. Esa es una expresión constante. Arranca desde cero. Vamos a arrancar desde cero. Sí, es una forma. Y la gente no se da cuenta que esa es una forma de usar la matemática. Claro, los números, pues. Arrancamos desde cero. Pues esta conversación se arrancó desde cero. Entonces, las cosas se arrancan desde cero. Entonces, es eso. Pero sigamos lo de Ucrania, que estamos conversando, o lo que tú quieras conversar, o otro tema. No sé. Ese planteamiento que hiciste de ese nuevo orden mundial en cuanto a Rusia, China, la India, no me parece muy factible la inclusión de Rusia, porque es que aquellos piensan más en el poder económico que Rusia, o no en este caso Rusia, porque no es Rusia. Yo no creo que en realidad, según las informaciones que han por ahí en algunos medios que se escapan, ni el pueblo ruso ni el ejército ruso hubiese querido participar en ese evento de invasión. Sí, esa invasión, sí. Entonces, la mentalidad de China, fíjate que China ha sido moderado en cuanto a su posición para con Rusia, porque, o sea, inmiscuirse en un problema de esa magnitud que puede desembocar
en la Tercera Guerra Mundial, es muy costoso para la humanidad. Y entonces ellos como que pretenden mantener su poder económico, su poder, su negocio, su comercio. Su comercio y su cosa, y más que todo, tener el poder económico del mundo. Sí, pero no llegar hasta esos límites. La India ha sido menos discreto. La India, aun cuando se abstuvo en la Asamblea General que condenó la invasión rusa, en Naciones Unidas, digo, la India ha sido más cercano a Moscú que Occidente, que Ucrania, pues. Pero no China. No condenado. China no, lo que pasa con los chinos es que, pero no olvides, Rafael, no olvides, que antes de la invasión, Putin visitó a Pekín, y entre los dos gobernantes, Xi y Putin, hicieron una declaración sumamente llamativa: socios estratégicos. Y hay que tener cuidado, no digo tener cuidado nosotros, porque estamos en una situación bastante compleja, porque las autoridades venezolanas apoyan a Putin, a Rusia, y el resto del continente, excepto Cuba y Nicaragua, apoyan la paz, las libertades democráticas, la defensa de los derechos humanos, en fin. Entonces, este tipo de cosas hay que verlas con cuidado, pues. Primero porque ciertamente la invasión a Ucrania no le ha resultado fácil a los rusos, pero también la OTAN y Estados Unidos han encontrado fórmulas para ayudar a Ucrania. Sí, exactamente. Tú sabes que fue de la misma manera que se empleó durante la independencia, ¿sabías eso? El gobierno inglés no apoyaba abiertamente a los independentistas en América, pero no impedía que voluntarios se agregaran. Exacto. Yo no apoyo, pero tampoco voy a entorpecer. O sea, no, el que quiera ir de voluntario, eso es su derecho. O sea, no le puede impedir que lo haga. Claro. Eso los españoles criticaban mucho a los ingleses por eso, que es lo que luego se conoce como la legión extranjera, la legión británica, muchos irlandeses, etcétera, que se sumaron a las guerras independentistas en América, especialmente en el caso de Venezuela y Colombia, la actual Colombia, en fin. Pero bueno, mira, Rafael, yo creo que podríamos dejarlo hasta aquí por hoy, esta conversa. Claro, me agradó mucho. Igualmente. Te invito a que te suscribas, que invites a tu amigo, a Niurka debería suscribirse. Todos los invito a que se suscriban al canal Conversando con Héctor. Y bueno, nada, solo resta invitarlo a un próximo video. Fino.